Hoy vamos a hacer un vídeo que no sé si lo voy a llegar a publicar en algún momento. Voy a poner una alarma, bueno, mejor dicho, voy a poner en servicio una alarma para que nuestro pozo de anclas, si se inunda demasiado, me salte una alarma para enterarme. Ahora lo voy a enseñar. Vamos a intentar hacerlo con cosas que ya tenemos en el barco. Y acabo de encontrar esto en mi caja de los hierros. Y hay todo tipo de hierros inútiles y absurdos, pero que de vez en cuando pues encontramos. Vamos a intentar hacerlo con cosas que ya tenemos aquí, con lo cual es lo que os digo siempre, cuando se viaja y cuando tal, hay que apañarse con lo que tienen. Entonces los acabados a veces no pueden ser los mejores del mundo, porque es sencillamente imposible. Mira, aquí hay un trozo de tubo también. Pero hay que hacerlo lo mejor que se pueda, porque si esperas hacerlo todo en puerto y en varadero, al final pues no va bien. Voy a intentar hacerlo. Yo creo que lo he enseñado varias veces. Este es nuestro pozo de la sentina, ¿no? Cada semana cambio de opinión de si lo tengo que condenar o si lo dejo así. Aquí es donde vienen el agua de los lavabos, de los 3 lavabos y de las duchas. ¿Qué pasa? Nosotros cambiamos una bomba, pusimos esta bomba de aquí, que ya la he reparado alguna vez, aunque no he hecho ningún vídeo. Es una bomba maceradora trituradora, ¿no? Porque a veces si cae algo del fregadero, cae algún pelo o alguna cosa, que lo triture y lo saque, ¿no? Una miga de pan, cualquier cosa de estas. El caso es que, claro, las tenemos paradas. En el caso de que las paremos, tenemos dos. Las vamos alternando, ponemos una, ponemos otra. Pero en algún momento cuando entramos en puerto y eso, que no estamos navegando o estamos en una cala, las paramos, ¿no? Para que no funcionen. Entonces, claro, el otro día se nos han olvidado paradas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se inunda. Y es un motor de tipo así, como estos, que no son sumergibles, no pueden meterse debajo del agua. Y eso es un gran inconveniente, porque cuando se inunda, pues claro, no son sumergibles, entonces tengo problemas, la tengo que sacar, engrasarla otra vez, desarmarla completamente, además de que se puede quemar, ¿no? Entonces he pensado que voy a hacer una alarma que, por ejemplo, aquí es donde se pone en marcha, ¿no? Este es el flotador que sube, aquí se pone en marcha. Pues, le voy a poner un interruptor aquí, que cuando sube un poquito más del nivel en el que se tendría que poner en marcha y no se pone, pues que suene la alarma. Entonces la idea es, este interruptor lo voy a poner aquí, y veis este también, que tiene este brazo de palanca para que el flotador tenga fuerza para levantarlo, porque estas palancas tienen bastante fuerza, y por eso voy a alargarlo con esto, ¿veis? Voy a hacer esto así, lo voy a poner aquí, voy a poner soldadura para que tenga un brazo de palanca y que sea más fácil de mover, ¿vale? Esto no lo voy a grabar, lo voy a hacer y cuando lo veáis ya estará soldado con soldadura fría y tal. Le haré un agujerito aquí para pasarle una cuerdecilla, que es la que lo va a activar la alarma en caso de que no funcione. En caso de que no funcione la de esto, enseguida que suba un poquito más. Por supuesto, antes de montarlo, antes de sellar esta parte, como veo que da vueltas así, lo que vamos a hacer es, antes de ponerle el pegamento, es ver que funciona. ¿Ves? Bueno, esto ya supongo que lo sabéis muchos, pero bueno, se pone el tester en la parte del pito y el COM y el voltaje, y la otra pinza en el voltaje hercios ohmios para que pite. Entonces cuando juntas
pita, cogemos la parte central del conmutador, esta, y tiene que pitar con uno de los dos. Ahora pita con este y cuando lo cambie de posición pita con este. Y ya lo tenemos con el agujero para pasarle el cordel. Y ahora voy a instalar el sistema que tenemos nosotros, que es este. No es el original, no es el original AMEL, es uno que se puede comprar en cualquier sitio. Pero por ejemplo, fijaros, nosotros las bombas de achique las tenemos con un circuito aparte, pero por si un casual tocando por aquí algo lo desconectáramos y dejáramos las bombas de achique sin tensión, va a sonar esta alarma, ¿no? Esta alarma nos indica que las bombas están sin corriente. Pero se puede dar el caso, como nos ha pasado, que aunque tengan corriente, pues claro, el flotador sube, pero como las tenemos paradas de modo manual, pues entonces vamos a hacer esta alarma que cuando sobrepasa el nivel en el que se tendría que poner en marcha, si no se pone, pues pite. Vamos a usar esta chicharra pequeña, ya la he comprobado que funciona, y la voy a pegar aquí, básicamente porque quiero todos los trastos en el mismo sitio. La voy a pegar aquí, así, de esta manera, y ahora voy a pasar los cables y voy a ver cómo se nota. Este es el interruptor. Ha quedado así, ¿veis? Ha quedado así, de esta manera, con el brazo largo para que el flotador no le cueste levantarlo. Así que vamos a pasar algunos cablecillos allí, que van a venir exactamente por aquí. Comemos hoy. La sala de máquinas está aquí. Hola. Estoy improvisando algo con el resto de verduras que teníamos y el pollo que hemos comprado ayer para que no se ponga malo. Entonces voy a hacer algo. Esto pasa mucho en los barcos, cables colgando, estamos haciendo la cocina, con trasto por todas partes. Bueno, hoy es un poco desastroso, sí. Voy a hacer algo con algo que me gusta mucho, que es soja. Pero coge un bote lleno mejor. No, ahora lo rellenaré, porque aquí va. Si no, no me cabe en mi... Pues a veces la realidad se impone. Primero habíamos pensado en instalar esto, pero me choca ahí con la varilla que sube y además tengo que ponerle la cuerda y tal, y he cambiado de opinión. Y voy a poner esto. Esto es un final de carrera, ¿lo veis? Es un final de carrera de una varilla de acero. Esta varilla de acero la puedes poner como quieras, darle tú la situación y la posición que tú quieras, la que más te convenga. Entonces la voy a poner aquí. Os he ahorrado todo el rollo del cable. Fijaros lo que os decía antes, que el tema del cable, pues mira, he tenido que usar este porque no tengo otro. Y como estamos aquí en las Islas Príncipe, esperando para que nos den el ok para entrar en la marina, que por lo visto no hay sitio, hay otra marina que está un poquito más lejos, pero no nos conviene porque son 2 horas de ferry cada día para ir a Estambul, entonces perderíamos mucho tiempo, aunque es la mitad de económica. Total, lo que os decía antes. Tengo que utilizar este cable, como es muy poca intensidad, apenas para el zumbador, no sé, no llegará ni a medio amperio. Lo que voy a hacer es situar este interruptor aquí. Voy a hacer los agujeros, de manera que ahora os lo enseñaré cuando esté pegado porque no quiero que se me caiga. ¿Dónde puedo dejar la cámara? En ningún sitio. Voy a hacer unos agujeritos ahí para fijarlo y esta varilla, ¿veis? Ahora sí, pim pam, y subirá justo por encima del nivel que quiero, en el que este es el interruptor que pone en marcha las bombas. Y justo cuando ese haya subido 1 centímetro más arriba, si no ha empezado a bajar, este ya tiene que sonar y avisarme de lo que pasa. Voy a hacer los agujeros, intentar instalarlo y vuelvo en un momento cuando lo tenga listo. Y al final os voy a castigar con esta instalación un poco, porque veo que estáis viviendo demasiado bien y alguno de vosotros lo puede echar de menos. Y entonces lo grabo. Deciros que tengo un ordenador de mierda, un ordenador muy económico, que es un caos. ¿Y ahora cómo voy a poner los terminales yo aquí?
Esto os voy a dejar para que veáis la catrasca final. Pero claro, esto si lo pongo así, luego no puedo poner los terminales. Entonces los terminales los tengo que poner ahora para luego, cuando baje esto aquí, poderle meter el tornillo. Pero estoy pensando que puedo hacer el agujero con el taladro antes de todo. Que tiene otro aquí, entonces lo voy a poner aquí arriba. Venga, vamos allá. Como siempre, ¿eh? A ojo. Ahí está. ¿Habrá coincidido o no? A ver, porque esto no es vircomanía, ¿eh? Que siempre sale todo perfecto. Esto... Bueno, no ha salido a la primera, no pasa nada. Cuando es un poquito más grande. ¿Cuál es el secreto? Que la cabeza no entre por aquí. Mientras la cabeza no entre por aquí, todo vale. ¿Que sigue sin entrar? Pues entonces ya la cosa se está poniendo seria. Voy a apretarle con el destornillador a ver si forzándolo un poco acaba entrando. Pues parece que soy gilipollas y esto no es un agujero. Entonces el agujero es el de abajo. Entonces aunque lo intente meter por aquí, pues no va a entrar el aire. Y eso que llevo las gafas puestas, ¿eh? Entonces va a ser debajo de este, pues a 1 centímetro más o menos. Luego cuando vendamos el barco algún día y el nuevo propietario vea esto, dirá, pero este tío era gilipollas, ¿pero para qué hace este agujero? Pero no ha visto que eso no puede ser. Y claro, si es que a todo lo pasado, todos somos ingenieros. Algunos de vosotros me decís, cuando hago vídeos aquí dentro, me decís, joder tío, vaya sala de máquinas, tal, qué chulada. Fijaros dónde estoy, es que estoy sentado. Porque esto no se mueve. Es que estoy sentado aquí, encima de la transmisión que vamos a arreglar en la isla de Samos. Cuando llegamos al varadero voy a desarmar una parte porque tengo un retén que me pierde un pelín de aceite y no puedo soportarlo. Entonces, fijaros dónde estoy sentado. Estoy sentado aquí cómodamente, para trabajar aquí, puedo trabajar aquí, en los filtros, en todas partes. Y algunos de vosotros me decís, joder, es que esa sala de máquinas, tal y cual. Pero chicos, es que esta sala de máquinas las venden. Pero mucha gente no conoce este tipo de barco. Y piensa que... A ver si consigo enfocar esto aquí. Y piensa que todo lo que se vende por ahí es eso, sitio para camarotes y camarotes y camarotes y baños. Contra más camarotes y más baños tenga un barco, mejor. Y no es así. Existen barcos en los cuales pues puedes tener una sala de máquinas. Ahora viene cuando lo rompo, ¿no? Después de todo el trabajo me lo he cargado. Joder, necesito un tornillo súper largo, cojones. Cago en su puta madre. ¿Veis? Es que esto es muy largo. Y como esto es redondo, pues no va. ¿Sabéis qué os quiero decir? Entonces solo me queda una solución bastante mala, que es doblar el terminal. Esto no lo hagáis en vuestras casas sin la autorización de un mayor. Porque podéis mandarlo todo a tomar por saco. Mira, va bastante mejor. Esta me está gustando. Pues eso, que las salas de máquinas que las venden, que hay barcos que tienen salas de máquinas. Yo estaba en alguno, bueno, acordaros del Nauticat de Roberto. La sala de máquinas es espectacular, entrábamos 2 o 3 personas ahí dentro a trabajar, eso es una maravilla. Todavía me acuerdo de nuestro Dufour, que nosotros tuvimos un Dufour, un tapercillo. Era un paso previo para conocer realmente las cosas. Tú no puedes hacerte idea de qué es lo bueno si no sabes lo que es lo malo. Entonces yo me di cuenta rápidamente,
Mira, esto está apretado cojonudamente. Y este lo aprieto también. Mira, el clic, clic, ya lo estoy oyendo. Bueno, vamos a hacer las pruebas finales, a ver. Voy a enfocar aquí, a ver si ponemos la cámara directamente sobre la acción. Tengo una cosa aquí que es súper cojonante, estas cosas, mirad. Vale, entonces tenemos, ¿veis esto? Esta es la palanca que sube. Esta sube, cuando el flotador sube, hace clac. Pero yo lo que quiero es que haga clic esta, cuando justamente ha terminado de subir aquí, ya pite la otra. Y pita la otra, suene el pito de la alarma de que las hemos dejado desconectadas, porque ya sabéis que los fondeos, ahora estamos en Turquía, y los fondeos y tal, los turcos son muy de llamar a la policía, son muy chivatos. Entonces, si te ven haciendo cualquier ilegalidad y tal y que cual, van a llamar todos. O sea, es una cosa, es una Gestapo, es un sistema Gestapo policial. La gente es muy de su tierra, muy patriota, y cuando se incumple una ley te quieren fundir. Y si eres de fuera, pues imagínate. No, ahora veis, está sonando antes esto, está sonando este antes que este. Entonces, ¿qué hago? Lo levanto. Lo puedo forzar hasta que haga exactamente lo que yo quiero. Claro, yo creo que ahora está bien. Vamos a hacer pruebas con agua y haremos la prueba. Primero entra la bomba y si la bomba no entra, entra este segundo pulsador. ¿Ves? Entra el primero. Pum, ahí. Vale, contra a la vez. ¿Ves? Esto no termina de cuadrar. Vamos a ver, vamos a hacer otra prueba. Entra el primer interruptor. Vale. Entra el primer interruptor. Y ahora entra el segundo. ¿Lo habéis oído? Perfecto. Entra el primero y el segundo. Entonces, enseguida que el primero haya entrado, que me lo haya dejado, va a entrar este segundo, que es la alarma. Este es el sistema que tenemos nosotros para las bombas de dentro. Tenemos el sistema principal, que es este, con el automático manual. Pero en el centro las tenemos paradas. Automático con el flotador y manual le damos directo por si tuviéramos problemas con el flotador. Y esta lo mismo, manual y automático. Pero cuando las tenemos paradas así en cero, que es cuando estamos en calas o eso, o no queremos, hasta que no salimos a la mar a navegar, esto no lo activamos. Y se nos ha olvidado unas cuantas veces, entonces se inunda el pozo. Ahora vamos a poner el agua salada y nos venimos aquí. Amor, cuando yo te avise, le das a la bomba de arriba, la pones en automático. Vale, entonces vemos que ya está subiendo el flotador. Os voy a poner todo el rollo, ni cámara rápida ni nada. Lo vamos a ver en tiempo real. Así es mucho más emocionante, ¿no? Lo veis a la vez que lo veo yo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos duchamos o eso y las bombas están paradas. El agua viene aquí. Decidimos si queremos que funcione o no. Varias veces he pensado en sellar todo esto, poner una caja y tal, pero luego me quedo sin margen. Ahí por lo menos caben 50 o 60 litros de agua, que te vienen bastante bien cuando estás en una cala y no quieres poner los achiques en marcha, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta cuando viajas, hay las legislaciones de distintos países. Vale, ponlo en automático. Cierra el grifo, vale.
prueba número 2. Vale, no Seguimos funciona. metiendo agua salada y las bombas están paradas. Vamos a ver lo que hace. Estamos llenando poco a poco para ver la situación. Bueno, esto está tardando mucho, ¿eh? Lo siento por vosotros. Aquí ya hubieran entrado las bombas y al no entrar tampoco suena el pito. Voy a dejar un poco más. Vale, no estoy seguro. Voy a dejar. Abre un poco más el grifo de agua salada. Vale, no funciona. No funciona. Pues nada, tercera prueba. Ah, sí funciona. No hace la suficiente presión. Vale. Pone el achique en automático. Vale, pues con esto lo doy por terminado. Está perfecto como quería. Ya sé que los materiales quizás no sean los más adecuados, pero son los que tenemos a bordo y con eso muchas veces nos tenemos que apañar. Y nada más. Si te ha gustado el contenido, ya sabes, no te olvides de suscribirte porque el 50% de vosotros que veis los vídeos no os suscribís. Me pregunto por qué.